Y bien, entonces iniciemos con el seminario de la Parashá Noah. La historia de Noah siempre me pareció como un cuento épico, ¿no? De niño más que de película, más que de comiquitas. Siempre me pareció como que algo muy lejano, en el tiempo y en el espacio. Y bueno, un diluvio, animales pares, un arca gigante, y parecía como que más que una película de Hollywood. Pero un día, ya estando, bueno, no tan adulto, en mi década de los 20, me topé con una interpretación diferente, una visión profunda que le dio un giro de 180 grados a la percepción que yo tenía de esta paracha. Y me di cuenta de que el arca no era solo para salvar a los animales del agua, sino para mantenerlos conectados con la luz en medio de la destrucción. Y era un refugio físico y espiritual. Y ahí fue cuando me cayó el 20, ¿no? Como decimos por acá. Yo también necesito mi propia arca en medio del diluvio de la vida moderna, el estrés, el trabajo, los problemas. Y necesito encontrar mi propio espacio de conexión con la luz. Y mi arca a veces es meditar. Mira, otras veces mi arca es leer un buen libro. Me gusta muchísimo la poesía. Mi arca es pasar tiempo con mi familia. Mira, mi arca simplemente puede ser como que irme para el parque y sentarme en un banco y contemplar los árboles, la naturaleza, las aves, los panales de abeja. Y lo importante, amigos míos, es encontrar esa conexión que me mantiene a flote, que me recuerda que incluso en la tormenta, la luz siempre, siempre está presente. Bueno, entonces, para el inicio de este taller lo quiero iniciar hablándoles sobre el arca, pero el arca que llevamos cada uno de nosotros dentro de nosotros mismos. Y el arca mediante la cual navegamos las tormentas que se nos presentan en la vida. En su mayoría, por supuesto, son diluvios de emociones. Y la historia del arca de Noé resuena a través de mucho tiempo, a través de milenios. Y resuena no solo como un relato antiguo, sino como un espejo, ¿verdad? Que refleja nuestras propias experiencias. En lugar de ver el diluvio como un evento distante, podemos interpretarlo como una metáfora de las tormentas emocionales que todos enfrentamos. Entonces las aguas turbulentas representan la confusión, el miedo, la tristeza y la ira que amenazan con inundar nuestro ser. Entonces aquí el arca se transforma en algo personal, el arca se transforma en un refugio de la tormenta emocional. Y ok, entonces mi pregunta ahorita sería, ¿y si tú fueras Noah? ¿Y si el arca no fuera una estructura de madera, sino un espacio interno de seguridad, un espacio interno de paz? Imagínate en este momento que tienes como que la capacidad de construir ese refugio dentro de ti. Y que ese refugio es un lugar donde puedes resguardarte cuando las olas de la vida se levantan. Y este arca personal está construida con una conciencia de tus valores, la conexión con tus seres queridos y la fe en tu propia capacidad de superar los desafíos. Y por supuesto,
El que ha navegado debe saber que de vez en cuando todo barco debe soltar el lastre. Soltar el lastre es como sacar el agua que va entrando poco a poco a nuestra arca. Sacar esas emociones malas que nos están hundiendo con un tobo, a tobazo limpio, y echarlas afuera. Y tenemos que soltar el lastre porque eso es lo que nos va a ayudar. Y para soltarlo tenemos que tener desprendimiento y tenemos que tener fe en el renacimiento. Por supuesto que tenemos que elegir qué conservar. No todo lo vamos a echar afuera. Hay emociones buenas que a veces entran en nuestra vida que hacemos nuestras y no forman parte de ese lastre. Y Noah, por supuesto, en ese momento no pudo salvar a todos, ni pudo salvar a todo tampoco. Él tuvo que tomar decisiones muy difíciles sobre qué llevar a bordo y qué dejar atrás. De manera similar en nuestras vidas a veces debemos soltar cosas que nos pesan y nos impiden avanzar. Y puede ser que sean, mis queridos talmidines, como que relaciones tóxicas, personas que no son buena influencia en nuestra vida. Pueden ser patrones de pensamientos negativos o apegos materiales innecesarios. Pero tenemos que tener siempre aceptación a la partida. Ok, algunos elegirán quedarse en la tormenta, aferrándose a lo familiar, aunque sea doloroso. Y debemos aceptar siempre, mis queridos amigos, mis queridos talmidines, que no podemos salvar a todas las personas. Cada persona tiene su propio camino y sus propias lecciones que aprender. Y nuestra responsabilidad no es salvarlos a todos. Mi responsabilidad como Moré no es obligarlos a todos a salvarse. No, mi responsabilidad como Moré es enfocarme en mi propia arca, pero también enfocarme en aquellos de ustedes que eligen compartir el viaje conmigo. Pero lo eligen compartir, ¿ok? No es que lo comparten por obligación o lo comparten porque me da miedo quedarme solo. No, que eligen compartir ese viaje con nosotros dentro del arca que podría llamarse Shareora. Y bueno, y también les hablo de lo que es el pacto, ¿no? De paz y el pacto de amor, el arcoíris interior. La luz después de la tormenta. Después de la furia del diluvio, después de la furia de todo problema, después de la furia de todo caos que se presenta en nuestra vida, siempre aparece el arco iris como un símbolo de esperanza, un símbolo de renovación. El pacto entre Hashem, entre Elohim y la humanidad. Y en nuestras vidas, o en mi vida, el arco iris representa la claridad. El arco iris, en muchos aspectos, representa la paz que encontramos después de superar una crisis. Y es un recordatorio de que la luz siempre regresa a nosotros, incluso en momentos más oscuros. Y por eso es que el arco iris nos dice que tenemos que unir esos colores que están dispersos, porque el arco iris es una banda de colores que se integran en la luz blanca. De manera similar nuestras emociones, aunque muchas veces parecen como que contradictorias, siempre se unen para formar la totalidad de nuestra experiencia humana. Entonces, al aceptar y abrazar todas nuestras emociones, podemos encontrar esa armonía interior y podemos, por supuesto, una vez que encontremos la armonía, irradiar ese amor al mundo. Entonces, bueno, miren, en lo personal, de lo que fue la construcción de mi arca interior, primero con la conexión con la luz. Porque la clave para construir esa arca interior no es
aparentar ser lo que queremos ser. Mira, la clave para construir un arca, que es mi familia, no es aparentar que es una buena familia. La clave para construir el arca, que es mi empresa, no es aparentar que soy empresario y despegarme del propósito divino. Aquí todo se trata de conectarme con Elohim, conectarme con la luz, con la fuente de adherencia, de amor, conectarme con la sabiduría que reside en el interior de todas las cosas. Y esto puede lograrse, como siempre les digo, a través de la meditación, de la oración, la práctica de la gratitud. Se logra con el contacto con la naturaleza, como le dije hace ratico, o cualquier otra actividad que te eleve y te conecte con algo más grande que tú mismo. Entonces, cuando sientas que la tormenta se acerca, cierra los ojos, siente la seguridad de tu refugio interno. Recuerda que eres Noah, el constructor de tu propia arca, y espera a que la tormenta pase. Y reúne tus colores emocionales, tus colores dispersos, y muéstrale al mundo la luz de tu adherencia creador. Y ese será tu pacto, un compromiso contigo mismo, con el mundo, con la eternidad. Entonces, vemos que Noah, un hombre, que siempre nos resuena con la historia del diluvio, del arca, y nos resuena con la supervivencia. Pero no sé si ustedes sabían que en arameo, Noah significa estar cómodo. Y qué ironía, ¿verdad? Porque, al menos en el contexto de la espiritualidad, la comodidad es la energía del progreso. Imaginen esto, están tirados en un sofá, en tu sofá favorito, y estás viendo una serie de televisión, tu serie preferida, no sé cuál es, y estás comiendo cotufa o cualquier tipo de snack, y es bueno y es sabroso, pero aunque estás cómodo en ese sofá, viendo tu serie preferida, comiendo cotufa o palomitas de maíz, estás creciendo. En ese momento tú estás creciendo. En ese momento ahí tirado en el sofá, navegando por Facebook, Instagram, TikTok, estás expandiendo tu alma. Mira, probablemente no. Y el camino espiritual, ese sendero lleno de piedras de autodescubrimiento, rara vez es fácil. Por lo general, el camino espiritual implica salir de ese sofá donde te la pasas viendo redes sociales. Salir de tu zona de confort y enfrentarte a tus miedos y desafiar tus creencias. Y es un proceso súper, hiper incómodo. Está bien, pero es inevitable para alcanzar una plenitud duradera. Y bueno, la tradición hebrea nos cuenta que Noah, y la Torah nos cuenta que Noah tuvo un honor lamentable. El diluvio que arrasó con el mundo llevó su nombre porque él no logró sentir el dolor de aquellos que perecieron. Y eso es duro. Es duro, es como que si estuvieras demasiado cómodo con tu propia arca, preocupado por salvar tu pellejo. Y se nos olvida la tragedia que ocurre siempre a nuestro alrededor. Y eso le pasó a Noah y nos pasa a nosotros hoy en día.
Y los sabios nos enseñan que ese crecimiento espiritual implica sentir el dolor ajeno. Y no se trata solo de saber intelectualmente que las demás personas están sufriendo, sino de experimentarlo en lo más profundo de nuestro ser. Si sintiéramos genuinamente la angustia de los demás, ¿cómo podríamos infligirle más dolor? ¿Cómo podríamos mentir? ¿Cómo podríamos engañar? ¿Cómo podríamos explotar en un ataque de ego? Porque no sé si se han dado cuenta en este camino espiritual que estamos siguiendo todos acá juntos, pero cuando dañamos a los demás, nos estamos dañando a nosotros mismos. Y todos somos parte de la misma red. Y estamos conectados por hilos invisibles. Y cada acción, cada palabra, cada pensamiento resuena en el universo y regresa a nosotros, tarde o temprano. Y esta idea, por supuesto, mis amigos, me ha hecho reflexionar mucho, muchísimo sobre mi vida. Y estoy tan metido, en mis propios problemas, estoy tan metido en mis propias metas, que me he vuelto insensible al sufrimiento de los demás. Y me pregunto si estoy construyendo mi propia arca, preocupado solo por mi propia supervivencia, y me he olvidado de lo que se están ahogando a mi alrededor. A veces es fácil caer en esta trampa. Y el mundo es tan grande, tan lleno de dolor, que puede ser abrumador. Pero, como decía la Madre Teresa de Calcuta, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el océano, pero el océano sería menos si le faltara esa gota. Y cada acto de bondad, cada gesto de compasión, por pequeño que sea, siempre va a marcar la diferencia. Y tenemos que saber que fuera de nuestra arca, fuera de nosotros, hay vitaminas o venenos para nuestra alma. Y eso es el entorno, eso es lo que nos rodea, vitaminas o venenos. Y la historia de Noah también nos enseña la importancia del entorno, porque él vivió en una generación corrupta, él vivió rodeado de negatividad, de violencia, y según los sabios eso afectó su crecimiento espiritual. Y es como una planta, si la pones en tierra fértil, con sol, agua, va a florecer. Pero si la pones en tierra árida, en la sombra, por supuesto que se va a marchitar. Lo mismo ocurre con nuestra alma si nos rodeamos de personas negativas, envidiosas, criticonas, egoístas, malhumoradas. Terminamos absorbiendo esa energía tóxica. Por eso es tan importante elegir sabiamente a nuestros compañeros de viaje. Por eso es importantísimo rodearnos de personas que nos inspiren, que nos apoyen, que nos ayuden a crecer, no personas negativas, no personas egoístas, pendientes del deseo de recibir, no personas pendientes de tener para ellos mismos, sino personas dispuestas a compartir. Y hay que buscar igual ambientes amorosos, ambientes positivos, ambientes donde podamos nutrir nuestra alma. Y bueno, y hay un antídoto, por supuesto, contra toda esa negatividad. El antídoto es buscar la luz de Elohim. Y los sabios dicen que las enfermedades, tanto físicas como emocionales, pueden surgir de la negatividad o la falta de adherencia al Creador. Y eso es fuerte. Es fuerte porque es como que si nuestras palabras y nuestros pensamientos pudieran crear un campo de energía tóxica que nos enferma a nosotros mismos y a los demás. Y por eso es que es importantísimo cultivar la positividad, la gratitud, la adherencia al Creador, buscar la luz en la oscuridad, incluso cuando parezca imposible. Y una forma de hacerlo
Oye, que hacen los sabios es la meditación a través del nombre de Noah. Porque al hacerlo según la tradición, esa tradición de estudio profundo, nos metemos en ese entorno de luz, en ese entorno de vibraciones positivas. Y eso nos ayuda a disipar la negatividad y el sufrimiento. Y bueno, entonces el nombre de Noah, con su aparente contradicción, ¿qué nos enseña? Principalmente nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino espiritual. Y también nos enseña a salir de nuestra zona de confort, de ese sofá, con cotufa y redes sociales. Y sentir el dolor ajeno, elegir sabiamente nuestro entorno, a buscar la luz en la oscuridad. Y es un viaje, mis queridos amigos, que tiene que ser continuo, del día a día, de mañana a mañana, de respiración tras respiración, un proceso de autodescubrimiento que dura toda la vida. Pero al final vale la pena porque al expandir nuestra alma, al conectar con nuestra esencia divina, encontramos esa felicidad que tanto andamos buscando. Y en la paracha de Noah nos metemos en este mundo al borde del abismo. Y llegamos a un tema que siempre se trata, que es la inmoralidad sexual de esa época. Y aprendemos que la inmoralidad sexual no era solo un pecado, sino una fuerza corrosiva que desestabilizaba, mira, el tejido mismo de la sociedad de la época de Noah. Hay una serie de televisión que vi hace tiempo que se llamaba Pillory, o se llama Pillory, y dentro de ese trama y esos personajes que ellos seguían, yo creo que la sociedad de Noah se parecería mucho, porque habían animales que vivían con hombres, con humanos, y habían seres mitológicos que se ligaban con seres humanos, y era toda una mezcolanza, ¿no? Y allí la inmoralidad sexual, por supuesto, que era muy grande y degradó a toda esa sociedad hasta que desapareció prácticamente. Y bueno, y el Zohar, esa joya de sabiduría de la Torá, el Zohar nos revela que la dimensión aún más inquietante que la fuerza corrosiva de la inmoralidad sexual es la manipulación genética, la mezcla forzada de especies, tanto en el reino animal como las que se han hecho en el reino vegetal, los cultivos transgénicos. Esos cruces que existen dentro de las especies como para aumentar la eficiencia y la productividad o por simples experimentos. Y son siempre un intento de torcer, de desviar ese orden divino. Y aquí estamos sentados, ¿no? En este audio siglos después. Y estamos viendo un espejo que refleja unas similitudes que nos perturban. La sexualidad que está liberada en su contexto sagrado a menudo se reduce a un mero juego de placeres efímeros, y la ciencia también, ¿no? Que en su deseo de conquistar las enfermedades, a veces cruza líneas éticas que son muy borrosas y juegan con la esencia misma de la vida, como esos virus que a veces proliferan a nivel mundial. Ahora, ¿cuántas veces tú, al igual que yo, hemos buscado la gratificación instantánea, olvidándonos
la conexión profunda que puede surgir de la intimidad verdadera. ¿Cuántas veces nos hemos dejado seducir por la promesa de soluciones rápidas, ignorando la necesidad de abordar las causas que ocasionan nuestros problemas? La medicina moderna, con sus herramientas, su arsenal de fármacos y tecnología, se enfoca en los síntomas, en la manifestación física de la enfermedad. Pero ¿qué ocurre si el verdadero origen de todas esas dolencias no está en el cuerpo, sino que el origen de todas esas dolencias y de todas esas cosas que nos pasan está en el alma? ¿Y qué sucede si la raíz del sufrimiento se encuentra en un desequilibrio espiritual? O sea, ¿qué pasaría si no estás enferma, no estás enfermo porque no te has tomado X pastilla, sino que estás enfermo porque hay algo en tu alma que no está funcionando y estás enfermo porque hay un desequilibrio espiritual en ti? Y la Parashá de Noach nos recuerda que la verdadera curación no proviene de intervenciones externas, sino de una transformación interna, y es el dominio espiritual, en el dominio espiritual donde reside la clave para restaurar la armonía tanto del cuerpo físico como en el cuerpo físico, como en nuestro cuerpo espiritual. Y otra, ¿no? ¿Cuántas veces hemos buscado consuelo en soluciones externas? Y mira, una persona está deprimida y se va a la bebida. O una persona, cuando tiene problemas, no sé, se pone a comprar cosas. O bueno, o personas que están pendientes de comerse todo lo que hay y hasta que no se comen todo, no se retiran, porque se refugian en la comida, en las distracciones, en lugar de enfrentar esos miedos y sanar esas heridas emocionales. Yo me he preguntado cuántas veces he descuidado mi conexión con lo trascendente, con la fuente de la verdadera curación. Y eso no se lo tiene que preguntar constantemente. Y hay, dentro de todo, también estudié por allí que cuando se habla de la contaminación del agua, el agua, el elemento vital y es un símbolo de purificación y de renovación. Y el agua se convierte en un campo de batalla en la época de Noah. Porque la contaminación tanto física como espiritual amenaza con ahogar la vida en el planeta. Y los excesos de la humanidad en desenfreno y su codicia envenenan la tierra. Bueno, envenenan el aire, por supuesto, y el agua. Para muestra, cuando estuvimos hacinados con el COVID, cómo se purificó la naturaleza, el agua, la tierra, cómo cambió la naturaleza en ese año que tuvimos todos confinados. Porque hoy en día la historia de Noah se está repitiendo. Hay una contaminación industrial tremenda, o sea, hay desechos tóxicos por todos lados. Los mismos alimentos que nosotros consumimos son tóxicos. El aceite es tóxico, el azúcar es tóxica, los embutidos son tóxicos, los peces que vienen del mar pueden tener tóxicos, por supuesto. No hay nada más tóxico que una fresa o un pedazo de carne con todo lo que le inyectan a las reses. Todo. Estamos rodeados. Ok, mira, hay una explotación desmedida de los recursos naturales que si ustedes ven el arco minero aquí en Venezuela, en Guayana, es terrible.
Y asimismo, no solamente en Venezuela, se está destruyendo el planeta. En Brasil cada día el Amazonas pierde hectáreas y el Amazonas, y el Amazonas es un pulmón natural. Y bueno, y el agua, una vez más, es el espejo de nuestra irresponsabilidad. Por eso que uno tiene que preguntarse qué huella estoy dejando en el planeta. Mira, consumo de manera consciente. O soy un, como dicen por ahí, un lambucio desmedido. Yo reduzco, yo reutilizo, yo reciclo. Yo apoyo prácticas sostenibles en mi día a día, como de repente, en vez de botar basura a la calle, metérmela al bolsillo un rato hasta que encuentre un basurero. O de repente soy parte del problema, contribuyendo a la destrucción del medio ambiente. Ustedes no se imaginan algo tan sencillo que todos hacen. ¿Cuántos litros de agua contamina una gota de aceite de comer? Se lo dejo para que lo investiguen, pero son miles. Cada gota son miles de litros que se contaminan. Entonces, en medio de la oscuridad, en toda esta oscuridad, la paracha de Noah nos ofrece un rayo de esperanza, y las acciones de unos pocos justos pueden pesar más que la maldad de muchos. La bondad, la compasión, la integridad, por supuesto que pueden inclinar la balanza hacia la redención. En la medida que yo consigo mi redención personal y tú consigues tu redención personal, todo se genera una energía que va envolviéndolo todo y va creando más personas que vayan sintiendo la redención. Cada acto de amor, cada gesto de generosidad, cada palabra que demos de aliento a otra persona, son semillas de luz que plantamos en el mundo. Porque juntos podemos crear un diluvio inverso, un diluvio que sea de bondad, un diluvio que purifique nuestras almas y transforme nuestro planeta. Ahora, ¿cómo puedo ser una fuerza para el bien en este mundo? ¿Cómo puedo contribuir a la curación del planeta? ¿Cómo puedo cultivar la bondad en mi corazón, en mis acciones? Y mira, un diluvio de luz también puede ser una promesa de redención. En lugar de un diluvio de agua, la parachada de Noah nos invita a imaginar que es un diluvio de luz. Una luz que purifica, que sana, que transforma, una luz que revela la belleza oculta en cada ser humano y en cada rincón del planeta, porque si hablamos de que el agua son emociones, ¿y qué tal si ese diluvio también podría ser luz? Y esta luz, aunque placentera para los justos, puede ser como fuego para aquellos que se aferran a la oscuridad. Pero es que incluso en el dolor, que puede ser un camino hacia la purificación, una oportunidad para despertar la verdad es sentir ese dolor. Entonces en el dolor está la luz, porque el dolor advierte, el dolor dice algo marcha mal. Entonces esa es la luz del dolor, porque si todo marchara bien, no existe el dolor. Entonces estoy dispuesto a abrazar la luz, aunque a veces duela. Estoy dispuesto a dejar atrás mis miedos y mis apegos y recibir la plenitud de la redención personal. En última instancia, la Parashá Noah no es solo una historia de algo que pasó hace mucho tiempo, sino es un espejo que refleja nuestro tiempo presente y un faro que ilumina, o que va a iluminar, o que ilumina actualmente nuestro tiempo futuro, y nos invita a reflexionar sobre las elecciones que tomo en cada momento. Nos invita también a sanar
nuestras heridas y a convertirlos en agentes de cambio en un mundo que anhela la redención.